Tenemos que entender, hermanos, lo que es la cena del Señor. ¿Qué es una cena? Cuando tú vas a cenar, vas y cenas una galletita y un vasito de ponche o de vino. No. Una cena, por definición, es una cena. La cena del Señor es la continuación de la Pascua. De la Pascua. En el Éxodo, en la última plaga donde Dios puso a la muerte al primogénito en la tierra de Egipto, todo aquel que no tenía la sangre sobre el dintel de su casa. Llegó el ángel de la destrucción y donde no había sangre entraba y mataba al primogénito. A los judíos se le había instruido de que tenían que estar preparados, ceñidos sus lomos, con todas sus pertenencias en su espalda y empacado todo lo que tuvieran. Porque en esa noche Dios iba a mandar el ángel de la destrucción. Y tenían que poner sus sandalias, estar listos para salir rápido. Un éxodo. Bueno, pasó el ángel de la destrucción. Al mirar la sangre a la entrada de las casas de los judíos, pasó por alto. No hubo juicio. Y salieron inmediatamente de allí. Pero Dios le dijo a Moisés que esa celebración, que es Yom Kippur, que es el día de la expiación, es ese mismo día, donde ellos celebraban el éxodo o el viaje afuera de Egipto. Y ese día tenía que ser una conmemoración, un recordatorio de año a año de lo que había acontecido y cómo Dios los había sacado de Egipto con una mano poderosa. Para que no se les olvidara, era un mandamiento perpetuo de generación a generación, pero iba a ser temporal. Porque esos corderos que eran sacrificados para ponerlo a la entrada en el dintel de las puertas, representaba a Cristo. Y todo aquel que tiene la sangre de Cristo, pero no en un dintel, sino en su corazón, el juicio de Dios pasa por alto. Y estamos listos para el viaje a la tierra prometida. Bueno, ellos tenían que perpetuamente celebrar esto. Y Jesucristo, habiendo subido en ese asno hacia arriba, hacia Jerusalén, y pidió un aposento donde iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. De hecho, desde el capítulo 11, desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, es un discurso en el aposento. 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos en el libro de San Juan, donde él estaba instruyendo sobre su partida, su ida al Padre. Pero allí él estaba comiendo la Pascua, y quiero que sepan que no era esto. Era lo que se hacía en los tiempos de Moisés. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, se les instruyó que tenían que matar un cabrito o un borreguito y lo tenían que comer todo. Si en tu casa eran pocos, podías decir a los vecinos, vénganse con nosotros para comer la Pascua, para que nada sobre. Y si algo sobraba, tenían que quemarlo. Pero no podía quedar nada. Así es de que Jesucristo, ellos estaban celebrando allí esa comida, y también había hierbas amargas, porque era otro mandato. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud, y era para que no se les olvidara. Y también pasaban, pues, en ese entonces ya una copa con vinagre mezclada con vino. Y era un pan grande sin levadura que todos cortaban un pedazo, y ahí no era muy higiénico, ¿verdad? Pero todos metían ahí su pan y así comían, y comían pues la carne.
porque eso era representación del sacrificio de Jesucristo, de que Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él dijo, el que no bebe mi sangre y come mi carne no tiene vida en sí. Está hablando en sentido metafórico. No está hablando literal como los dicen los católicos que sacrifican en la hostia a Jesucristo, que lo bajan del cielo y comen su carne. No, no, no. Eso es una fantasía. Metáfora, metafórico. Eso es representación. Que así como el hombre tiene la necesidad de comer pan y tomar vino, que es pan y agua, ¿verdad? Es para sostener la vida física, así también el hombre para obtener vida espiritual ocupa el sacrificio de Cristo. Eso es lo que representa y instituyó, ya no la Pascua, sino instituyó la Cena del Señor, que es una continuación de lo que se hacía en el Viejo Testamento y que así como tuvo su consumación en los tiempos de Jesús, tendrá su consumación la Cena del Señor en la venida de Cristo cuando Él venga a establecer su reino milenial. Ahí parará esto que estamos haciendo, pero por mientras tenemos que hacerlo como un acto de obediencia y profético de lo que ha de venir. Porque Él dijo, de cierto, no beberé del fruto de la vid hasta que no lo haga con vosotros de nuevo en el reino de Dios. Cuando Él venga, entonces habrá esa celebración inaugural del reino de Dios, hermano. Pero por el momento, Pablo le estaba escribiendo a los corintios que esa iglesia era un desastre. Se supone que la Cena del Señor es para celebrar que Cristo murió por todos nosotros, su pueblo. Pero los corintios, en su egoísmo y su ignorancia, no lo estaban haciendo de esta manera. Para ellos era una parranda más. Y estaban básicamente corrompiendo el sentido de lo que se estaba haciendo. Ahí se supone que tenían que celebrar la muerte, el derramamiento de sangre de Jesucristo, pero no. Miren lo que estaban haciendo. Tenemos que leerlo otra vez para que no se nos olvide. Pero al encargarles lo siguiente, no los alabo. Versículo 17, Primera de Corintios, capítulo 11. Pues no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Esa reunión de la Cena del Señor no era para bueno, era para malo. ¿Por qué? Primeramente, porque cuando se reúnen como iglesia, acuérdense, como iglesia, no a la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, hermano. Dios no habita templos, Él habita creyentes. Cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes disensiones o divisiones. Y en parte lo creo. Le llegó el recado a Pablo de que había discordia, pleito, disensión en la Cena del Señor. Y Pablo dice, yo lo creo. Pero dice, fíjate, porque es preciso que haya entre ustedes hasta partidismos o divisiones. ¿Es bueno a veces en las divisiones en la iglesia? Sí, ¿para qué? Para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Hay gente que es aprobada y gente que es desaprobada. Porque cuando se reúnen en uno, eso no es para comer la cena del Señor. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Pues cada uno cual se adelanta a comer su propia cena. Acuérdense, esta era una colonia romana. Al igual que Filipo, muchas ciudades, Tarsus era otra. Había muchas colonias que tenían el estatus de ciudadanos. Atenas era otra de ellas. Y había gente muy rica, pues esta era una ciudad portuaria, bueno, ¿cómo se llama? Un puerto, portuaria. Y había gente muy rica. Esto no era Jerusalén. Así de que muchos tenían. La mayoría de la iglesia, hermanos, eran casi de extracto, esclavo o de la clase baja. Pero ciertamente había gente acomodada. Y la gente acomodada, ¿qué era lo que hacía? Pues llegaban primero. Llevaban su cena
Y en vez de esperar a los pobres, ¿qué hacían? Córrele, antes de que fulanito y fulanita y esa familia lleguen, porque ellos son pobretones, son esclavos, no van a traer nada. Entonces ellos en su egoísmo se estaban comiendo lo que llevaban, pero no era para compartir, para celebrar equitativamente como iglesia el significado, la cena del Señor. Fíjate lo que estaban haciendo. Esto es increíble, hermano. El 21. Pues cada cual se adelanta a comer su propia cena y mientras uno tiene hambre, otro se halla embriagado. Así de que los que llegaban tarde se quedaban con hambre y los que llegaban primero, ya cuando llegaban los segundos, ya estaban borrachos. Imagínate, eso ya no era una cena, es una parranda. ¿Acaso no tienen casas en donde comer y beber? Si van a hacer eso, pues háganlo en su casa. ¿Por qué? Porque o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen. Y sí, estaban avergonzando a los pobres, porque ellos como esclavos no podían traer nada. Ellos vivían al día. De hecho, ni siquiera salarios, siendo esclavos, no les daban un salario. Ellos tenían que trabajar gratis. Pues si ellos estaban a la merced de los que sí tenían. Y se supone que pues si es una hermandad, hay que compartir los bienes que Dios nos ha dado. Pero estaban avergonzando a los que no tienen. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo, no apruebo. Versículo 23, porque yo recibí. Miren, aquí está el verdadero significado, Corintios. Oh, Corintios dice, yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. Acuérdense, esa noche en el aposento. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Está hablando en sentido metafórico, en metáfora, no literal. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto para que tengan vida. No. Entonces aquí, como les digo, la religión te dice tienes que comer eso si quieres tener vida eterna. No, eso es un recordatorio, es un memorial. Haz memoria de lo que Cristo hizo. Acuérdense, es un recordatorio. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo. ¿Cuál es? Así como la circuncisión era el símbolo de la herencia de la tierra, la ley era el símbolo del pacto de la ley. ¿Cuál es el símbolo del nuevo pacto? La sangre de Cristo, hermanos. Eso inaugura el nuevo pacto, la muerte de Jesús. Hagan eso todas las veces que lo hagan o lo beban en memoria de mí. Memoria. Todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Anuncian la muerte del Señor. Sí, estamos proclamando que Cristo fue sacrificado por nosotros. Dice que también es un versículo evangelístico, pero también estamos diciendo que esto lo estamos haciendo hasta que Él venga. Es la esperanza del cristiano, hermanos. Un día celebraremos completamente lo que ahora se hace en simbolismo. De modo que cualquiera que coma este pan, como lo estaban haciendo los corintios, y beba de esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que aconsejaba Pablo a los corintios? Examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primeramente tiene que haber una examinación interna, el motivo, el por qué hago lo que hago. ¿Estoy haciendo como Dios me manda hacerlo? ¿Como recordatorio? ¿Como proclamación? ¿O lo hago por otros motivos? Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio, come y bebe para sí.
Fíjate que le estaba haciendo Dios a los corintios, aquí te lo va a decir. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados. ¿Qué quiere decir? Dios les estaba mandando enfermedades. Y muchos duermen. Eso es un eufemismo. ¿Qué quiere decir un eufemismo? Donde el escritor sustituye una palabra que puede ser ofensiva para el oyente por una no ofensiva. Aquí es suaviza para no decir, y muchos están muertos. Muchos estaban muertos. Dios estaba mandándoles la muerte. De la enfermedad a la muerte. ¿Y esto qué era? Disciplina. Pero si nos examinaremos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué estaba matando Dios a los corintios? Porque estaban haciendo las cosas incorrectamente y Dios estaba mandando disciplina. No iban a ser condenados con el mundo, pero sí Dios les iba a quitar la vida, al igual que Ananías y Zafira. Ellos eran creyentes, pero ellos quisieron engrandecerse a sí mismos, ¿verdad? Presentarse como dadivosos delante de la gente. Y Dios dice, no. Le pueden mentir al hombre, pero a mí no. Y cayeron muertos a los pies de Pedro. Y así también la gente aquí en Corinto estaba cayendo muerta porque Dios los estaba disciplinando. Dios no iba a tolerar insubordinación o rebelión porque Dios estaba estableciendo a la iglesia. Esta es la época fundacional. Si la fundación no está buena, la estructura se va a venir abajo. Y así también Dios no iba a permitir esto porque esto es lo que nos iban a dar a nosotros. Este es el fundamento, hermano, el fundamento apostólico. Por eso Dios era cero tolerancia. Imagínense, hermanos, si Dios tratara con nosotros de la manera que trató con ellos, ¿qué pasara? Las iglesias estuvieran solas. Porque de cierto, no todos en las iglesias venimos vamos a ir en santidad. Muchos vienen entre esposos peleados, pero aquí llegan sonrientes. O hacemos otras cosas y aquí ponemos otra máscara. ¿Sí me entienden? Pero de todos modos, hermanos, es bueno que cuando vengamos nos examinemos, confesar nuestro pecado y hacer lo que es correcto. Tal vez vengas derrotado. Tal vez vengas lastimado, no sé. Pero platica con Dios. Si has pecado, dile, Señor, perdóname. Yo quiero participar de tu cena porque yo sé lo que hiciste por mí. Y yo sé que un día esto que me retrasa, eso que me debilita, Señor, un día será erradicado de mi vida y yo te podré servir. Yo quiero estar contigo en esa cena, Señor. Es hablar claro con Dios, que al cabo Él ya nos conoce, pero tenemos que examinarnos, hermano. Pedirle perdón a Dios y continuar en el camino. Pero hay que hacer esto, hermanos, en obediencia como iglesia hasta que Dios cumpla lo que Él dijo que tenía que cumplirse en el reino de Dios. Comamos y bebamos. Señor, te damos gracias. Sabemos, Señor, que esto es meramente un símbolo, al igual que la Pascua en el Antiguo Testamento. No salvaba a nadie, pero era un símbolo de lo prometido, que el Mesías vendría y sería el Cordero perfecto. Ahora esperamos, Señor, no un Cordero que venga a remover el pecado, sino alguien que venga a reinar. Que venga e instituya paz a la tierra, donde cada hombre se siente bajo su higuera, que coma de la vid, que se siente en paz.
donde los pobladores de la tierra destruyan su armamento y lo hagan rozaderas, machetes y ganchos para la fruta, así como tú dijiste, Señor, que tu reino será un reino de paz. Pero por mientras, Señor, hacemos esto temporalmente y esperamos el cumplimiento de estas promesas, Señor. Por eso, en parte, estamos aquí, porque tenemos la esperanza de que estas palabras que tú nos has dicho a través de tu palabra se van a cumplir. Eso nos motiva, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, a no flaquear, a no apartarnos del camino. Seguir en tu palabra, en tu enseñanza, Señor. A pesar de lo que está aconteciendo en este momento, donde, como tú dijiste, muchos apostatarían de la fe. Y se mira, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nosotros continuemos para obtener las promesas que tú has prometido a tu pueblo, Padre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.